qué agradable poder saludar a cada uno de mis amados hermanos, a cada una de las personitas que se conecte a este medio. Es una gran bendición saludarle, deseándole las más grandes bendiciones del Dios del cielo. Este domingo ha sido un domingo espectacular, maravilloso. Estuvimos en nuestra sede del barrio Providencia y hubo una presencia maravillosa, una palabra del Dios del cielo, una manifestación del Espíritu Santo que tocó nuestros corazones, que nos hizo sensibles, una ministración de sanidad del Dios del cielo, sanidades para muchas personas físicamente, sanidades para el alma, liberación de la opresión, de la angustia, del temor. Qué bueno es nuestro Dios, realmente Él nos ama y nos creó a su imagen y semejanza y nos bendice con su gran misericordia. Su mano poderosa obra en nosotros. En nuestra sede del barrio popular fue un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso en el cual vimos la presencia del Dios del cielo. Nos tocó el mismo Dios, pero nos ministró de una manera tan diferente. Tocó nuestros corazones, despertó en nosotros el anhelo por la presencia, por el bautismo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. También estamos agradecidos por su respaldo allí en Tuluá, nuestro querido hermano Aldemar Mosquera. Estamos muy agradecidos a Dios por este varón y por sobre todas las cosas, por lo que el Dios del cielo está haciendo allí en la gente de la hermosa ciudad de Tuluá. Bueno, en esta tarde preciosa, muy agradecidos a Dios, hoy tuvimos el privilegio de ver a algunas personitas que hacía tiempo no veíamos, vimos a algunas personas nuevas. Qué alegría, un abrazo para algunas personitas nuevas de la ciudad de Montenegro, acá en el sur. Vimos también algunas familias que las vemos de nuevo con nosotros en la sede sur, en Providencia. Qué bueno ver crecer espiritualmente a muchos, verlos anhelar crecer y ver a otros que estaban un poco apáticos, un poco perdidos, pero que han sido tocados por su gloria. Qué bueno poder tener la evidencia de esa palabra. Hay otras ovejas que no son de este redil, a esas debo de traer, y habrá un rebaño y un pastor. Él es nuestro pastor. Vamos a orar en esta tarde preciosa, a reafirmar nuestro corazón en la confianza, en la seguridad de lo que Él hará a nuestro favor. Sus palabras son la verdad. Su amor no deja de ser. El Dios del cielo está interesado en todo lo tuyo y te quiere ayudar. Te invito a orar en esta tarde. Soberano Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todas tus bondades. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu bondad para con nosotros. Señor, tú eres bueno y tu poder no se agota. Haces misericordia a millares de millares sobre los que te temen, sobre los que invocan tu nombre. Te ruego, Señor, que perfecciones tu obra, conforme lo dice tu palabra. El que ha empezado la buena obra en nosotros,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a despojarnos, como dice la palabra, de todo pecado, del peso que nos asedia, de los sentimientos negativos, de las actitudes pasivas, de las actitudes permisivas, y permítenos hacer eco de lo que dice tu palabra. Nosotros ponemos nuestra mano en el arado y seguiremos adelante. Gracias por llamarnos, gracias por bendecirnos. Señor, yo sé que muchas familias que tal vez pasan momentos difíciles verán en su día a día tu gracia y tu misericordia, obrando en las diferentes circunstancias. Señor, oro en esta tarde preciosa por Jairo Estupiñán, ese varón que tiene esa bacteria en el cerebro, según los diagnósticos, que está allí entubado, que está pasando esa crisis. Y Señor, yo creo que tú no eres el autor de la maldición de la enfermedad. Yo creo que tú eres el autor de la bendición de la sanidad. Y siendo Dios y pudiendo sanar a los hombres a tu capricho, estableciste pagar un precio por el pecado y pagar un precio por la enfermedad. Tu palabra, Señor Jesucristo, asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra pido una intervención de gracia y de misericordia sobre Jairo Estupiñán. Pido una intervención de misericordia sobre la vida de Pompilio Ángel. Señor, muy agradecidos por la bendición, por la restauración de Gustavo Mondragón y su querida esposa, por la bendición de Isabel Rojas. Gracias por intervenir en ellos, por no dejarlos solos, por acudir en su auxilio. Gracias, Señor, por la restauración de la salud de Camila Ríos. Tú eres bueno, no hay palabras para describirlo. Eres generoso, y pido, Señor, que toda persona que escuche este programa, que tenga algún problema de salud, tu mano poderosa toque su vida y le sane. Obra sanidad en esa persona que tiene ese problema en la parte izquierda de su estómago, ese dolor agudo, dolor quemante que hay allí. Pero solo tú sabes, Señor, si es una especie de úlcera, si es un grado exagerado de acidez, pero cualquiera sea la causa, pido que obres un milagro de sanidad en las personas que están escuchando este programa, en los que han asistido a la iglesia, que ese dolor estomacal desaparezca, pero asimismo toda dolencia y toda enfermedad. Tú eres el Creador, y desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, toda dolencia y toda enfermedad sea tocada, sea reprendida, y todo cuerpo sea sanado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por obrar tus milagros. Gracias porque eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias por seguir haciendo tu obra
en el corazón, en el alma de cada persona, por levantar del fracaso, del pesimismo, del desaliento, de la confusión, por dar un norte a nuestras vidas y por guiarnos por tu palabra y por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada una de nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy agradecidos a Dios de nuevo digo, por todo lo que Él ha estado haciendo. Realmente hace unos meses, 2 o 3 meses, tuvimos una palabra de nuestra pastora y ella nos dijo que Dios estaba en el propósito de introducirnos en una atmósfera de milagros. Lo sorprendente es que siempre hemos hablado de milagros, siempre hemos tratado de creerle a Dios y de ser una bendición con la palabra del Dios del cielo para quienes nos oyen, pero nada insuperable, maravilloso, la voluntad perfecta del Dios del cielo. Así que creo que su perfecta voluntad, tocarte, liberarte, bendecirte, ayudarte en todas las áreas de tu vida. Tal vez a veces nuestras vidas pasan circunstancias y momentos difíciles. Tal vez vienen momentos de problemas, de angustias. La Biblia asegura que hay tiempo para todo. Y a veces, por más que usted crea en Dios, y el que no cree en Dios también, vienen los vientos de problemas económicos, amenazas de enfermedad, dificultades en la familia, circunstancias. Nadie puede negar que la carestía que está sucediendo en el mundo entero afecta por igual a los que invocamos a Dios y a los que no lo invocan. A todos nos afecta. La pequeña diferencia, pequeña digo yo, es que usted y yo confiamos en Dios. Y entonces por esa confianza viene paz, pero también viene una intervención sobrenatural. Hay una historia bíblica que está en 3 de los 4 evangelios y me parece interesante porque en el Evangelio de San Mateo esta historia se desarrolla después de que algunas personas bien interesantes parece que se decidieran por Jesús. La primera persona es un escriba, o sea, un experto en la interpretación bíblica. Y este hombre le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Algunos toman esta palabra como una indicación de que con Jesús de Nazaret las cosas son difíciles. Otros las han tomado en el espacio de la vida como la necesidad de negarse a los bienes materiales, de vivir una vida de privacidad. Pero ¿sabe? Lo que está diciendo en realidad Jesús es la necesidad de aprender a depender de Él. Me parece interesante. Luego aparece, dice, otro de sus discípulos. O sea que era un seguidor de Él. Alguien que estaba aprendiendo y le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
En otras palabras, Señor, que se acaben mis problemas y entonces yo te voy a seguir. Y la respuesta de Jesús fue: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. No es un desprecio hacia nuestra familia, hacia nuestra profesión. No es una renuncia en cierta forma a nuestros sueños. Muchos de nosotros seremos llamados para ser un instrumento de Dios en una profesión, en un círculo de empresarios, en un círculo de negocios, en un lugar común de empleados. No todos seremos llamados a ser pastores, a dejar las actividades seculares, y aún muchos pastores les sirven a Dios de manera excelente. Uno de los mejores predicadores del siglo pasado, el pastor o el evangelista Moody, dice la historia que él se ayudaba, se apoyaba económicamente arreglando zapatos. Y alguien una vez le preguntó: ¿cuál es su profesión? Y él dijo: soy un predicador del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué arregla zapatos? Y él dijo: arreglo zapatos para sustentar parte de mis gastos y hacer la obra de Dios. Hay pastores que lo tienen que hacer. Las habladurías que se oyen por todo lado no tienen ningún fundamento, pero todos somos llamados a seguir al Señor. Miremos nuestra historia. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En el Evangelio de San Marcos se añaden algunos detalles, y dice que no solamente estaba allí en ese lago inmenso la barca de Jesús, dice que había muchas otras barcas. Lo que quiere decir la palabra es, mi amado hermano, que las dificultades que usted vive, la viven muchas personas, no solamente los hombres y las mujeres de fe, sino muchas personas, pero con la diferencia de que usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Y él en este evangelio hace esa pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el evangelio de San Marcos es un poco más diciente y dice: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? En el evangelio de San Lucas hace una pregunta más concisa: ¿en dónde está su fe? Y sabe, el evangelio de San Marcos añade otro detalle sencillo y dice que Jesús estaba durmiendo en la popa. O sea, él no estaba de frente, él estaba a la parte de atrás. Una persona que piense mal diría: él estaba a salvo. Los que estábamos de frente en el problema somos nosotros. Pero los hombres y mujeres de fe pensamos más bien como el salmista en el Salmo 121, ¿lo recuerda? El salmista está pasando un momento porque la barca es sencillamente la vida. Y es bueno, es necesario afrontar
el paso de la vida con Cristo en el corazón. Pero tenemos que pasar por la vida. Y no solamente nosotros sufrimos las circunstancias, todas las personas las sufren. Unos reniegan de Dios, otros hacen trampa, otros corrompen su corazón, pero nosotros hacemos lo que hizo el salmista. ¿Lo recuerda? Él dice sencillamente: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta la pregunta. Salmo 121, él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es el Cristo cansado, impotente, que tal vez a los ojos humanos estaba resguardándose con ellos. El que nos guarda es el que creó los cielos y la tierra. Es aquel que la Biblia asegura. La Biblia dice que Dios le dio a Jesús de Nazaret un nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús de Nazaret se dobla toda rodilla, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. Qué bueno poder tener esa confianza. Puede que esté pasando momentos y dificultades, pero yo levanto mis ojos y digo: yo estoy confiando en el Dios que creó los cielos y la tierra. Y el salmista entonces entra en una inspiración de confianza, y él no ve lo que vieron los discípulos. Ellos miraron hacia donde él estaba, a la parte de atrás, y la Biblia dice que lo vieron durmiendo. Pero mire lo que dice el salmista: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Nuestro Dios está atento. La Biblia dice que sus ojos están abiertos y sus oídos atentos a la oración que hacemos cada uno de nosotros. No te desesperes, mi querido hermano. No te desesperes, querida mujer. El creador de los cielos y de la tierra no te dejará resbalar, no te dejará fracasar. Él no se dormirá, no se adormecerá. Y el salmista expresa un grado más de confianza. Dice: Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza, y que esas sombras de oscuridad se conviertan para ti, como lo dijese el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Pero nada que ver con que Él te va a perfeccionar con el sufrimiento. Nada que ver con que Él se va a complacer en ver hasta dónde soportas. Él intervendrá. Él hará honor a su palabra. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué maravilloso tener un Dios tan grande,
tan dispuesto, tan listo a ayudarnos. Esta era una especie de prueba para ellos. Era una lección más que para ellos, para nosotros que lo leemos y que lo vivimos en esta época. Él no está detrás de ti. Recuerda cómo lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando Jesús estaba detrás de ellos, era para impedir a los enemigos acercarse a ellos. Cuando era para dirigirlos, Jesús, por su poder glorioso, allí en el desierto, los dirigía. Era sombra para sus enemigos y luz para ellos. Era una columna de fuego en el día y una nube, una columna de fuego en la noche y una luna, una sombra de nube en el día. El Dios poderoso nunca nos desampara. Era una prueba. Y ellos entonces se van allí. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y mira las tres formas de él responderles. En el Evangelio de San Mateo les dice sencillamente y fuertemente, y tal vez con mucho temor para ellos, con mucha vergüenza para ellos, les dice sencillamente: el Dios de toda la gloria. A estos hombres y mujeres que lo querían seguir: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el Evangelio de San Marcos les dice: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo es que no pueden tener fe? Y en el Evangelio de San Lucas dice: ¿en dónde está vuestra fe? Yo puedo decirle con usted: mi fe está puesta en el Creador de los cielos y de la tierra, en el que no me dejará resbalar, el que no se adormece, el que me guardará todos los días de mi vida y me hará salir, como dice la palabra, más que victorioso. Te invito a hacer una oración. Soberano Señor, en esta preciosa tarde, yo reafirmo en mi corazón que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y que las circunstancias y dificultades que se presentan en mi vida serán como nada. Tú te levantaste, ordenaste al viento, ordenaste al mar. Tu palabra dice en el Evangelio de San Marcos que dijiste: calla, enmudece. Y el mar se calmó y los vientos cesaron y vino una gran bonanza. Pido, Señor, que intervengas en esa manera sobrenatural, en ese hogar donde hay tanta dificultad, donde se han levantado las discordias, los problemas de familia, los desacuerdos, las crisis en la economía, donde parece que nada diera resultado. Mira, Señor, donde ha aparecido la amenaza de la enfermedad, y en este tiempo moderno, la amenaza del alcohol, de las drogas, del desorden moral. Pero nosotros podemos decir: Señor, yo confío en ti. Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Precioso Espíritu Santo de Dios, ayuda a cada hombre, ayuda a cada mujer que estamos pasando
por este mar que se levanta con fuerte oleaje, con estos vientos huracanados, pero en el nombre de Jesús nos refugiamos en Él y decimos: nuestro Señor está despierto por nosotros, está vigilante, está atento, y Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde hoy y para siempre. Él enviará su ángel para que nos proteja. Él enviará su poder en el nombre de Jesús de Nazaret para liberarnos, para bendecirnos y para sanarnos de toda maldición y de toda enfermedad. Gracias, soberano Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú ya eres un cristiano, esta oración afirma tu vida espiritual. Si estás apartado, tu oración tiene que ser: Señor, te pido que me perdones. Quiero reconciliarme contigo. A veces la vida espiritual parece difícil, pero créame, mi amado, todos los que han probado la vida espiritual y luego han probado la vida sin Cristo, dicen: es mejor 1000 veces con Cristo, porque en Él hay victoria, porque en Él hay expectativa, porque Él cumple su palabra. Si tú eres una persona que por primera vez escuchas este programa, nos gustaría ayudarte a crecer en la vida espiritual. Somos la Iglesia Cuadrangular El Shaddai de la ciudad de Armenia y la ciudad de Tuluá, y al comunicarse usted con nosotros tendríamos la bendición de poderle orientar y poderle ayudar. Bueno, en esta tarde vamos a dar lugar si hay alguna pregunta que se haya hecho con anterioridad, ya que no tengo el acceso, no puedo ver ninguna pregunta en el medio en que estoy. Buenas noches, dice: si Jesús fue quien inició las células en una casa, ¿por qué hay que congregarse en una iglesia? Si puedo reunirme en mi casa con varias personas, y la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en mi nombre, Dios está ahí. Bueno, esa es una parte histórica, porque si usted lee la Biblia en el libro de los Hechos y en los Evangelios, lo primero que hizo Jesús fue ir al templo, y cuando estaba en otra ciudad, ir a la sinagoga. Pero ¿qué pasaba? La religiosidad que predominaba en ese tiempo, usted lo debe saber, no me es necesario buscar los textos bíblicos, pero usted lo debe de saber. Las autoridades religiosas de la época rechazaban a Jesús, y prácticamente ellos querían que Él no estuviera allí. Cuando se sorprendían porque lo encontraban enseñando, entonces hacían todo lo posible porque Él no fuera. En el libro de los Hechos usted encuentra que lo primero que hicieron los apóstoles, ellos se reunían en las casas como un refuerzo personal, pero lo primero que hicieron fue tratar de ir a las sinagogas, y fue igual. Los echaron, los amenazaron, les prohibieron predicar el evangelio. Entonces la Biblia dice claramente que ellos se reunían en las casas. Entonces no hay necesidad de polémica, hay necesidad de estudiar la Escritura y hay necesidad de definir. Miremos, por ejemplo, en Romanos, libro de Hechos
en el último capítulo, donde se dice que Pablo llegó a Roma y allí en Roma había una sinagoga. Pablo quiso predicar allí en la sinagoga. Note esto, Hechos 28, 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos en una sinagoga, si lo quiere leer usted, dice, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, note, sinagogas que tenían una comunión. Ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En los tiempos modernos, nosotros buscamos lugares, pero sin ninguna duda, el comienzo de toda iglesia es un grupo de personas que se reúnen. Con el paso de los años, la iglesia, para que usted lo investigue, viene del griego eclesia, que quiere decir los llamados fuera. Y usted va a encontrar este patrón en todas las sinagogas. Los religiosos se oponían, entonces los discípulos se apartaban de la sinagoga y se reunían los que creían. Otra cosa es por la persecución, otra cosa es por el crecimiento, por la circunstancia que volvamos al modelo primitivo de los grupos familiares. Pero no son grupos familiares donde este grupo cree como quiere y el otro grupo quiere como quiere y el otro hace como quiere, sino parte de una iglesia que cumple todos los requisitos de Efesios. Todo el libro de Efesios son el cuerpo de Cristo. Allí hay pastores en todas
debiera de estar cada uno de los 5 ministerios: pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, pero tiene que haber una cohesión. No es tan fácil que cada uno nos volvamos en este tiempo moderno a la época de los jueces. En la época de los jueces, cada cual hacía como le parecía. Y entonces cada uno se desenfrenaba, se olvidaban de Dios, venían las maldiciones, venían las circunstancias, clamaban a Dios y Dios levantaba a un hombre usado por él con su Espíritu Santo para libertarlos. En este tiempo el Espíritu Santo está formando la iglesia del Señor Jesucristo, tocando los corazones de las personas, llevándolas a reconocer a Jesucristo, pero uniéndolas al cuerpo de Cristo. Y todos nosotros hacemos parte de la iglesia universal, pero localmente hacemos parte de una iglesia local del cuerpo de Cristo. Así que no podemos comulgar con la idea de que para qué congregarnos en la iglesia, que para eso están los grupos familiares. Más bien decimos, la iglesia es el lugar central, es el lugar donde Dios nos ha llamado, y los grupos familiares son el brazo extendido de la iglesia para tocar a la gente que no conoce a Dios. Así que entonces pongámosla en la perspectiva. Lea la Biblia. La Biblia, especialmente el libro de Efesios, pero Colosenses también, pero en todos los escritos del apóstol Pablo, usted oye hablar de las iglesias. En el libro de Apocalipsis aparecen 7 iglesias simbólicas de todas las iglesias y de todas las épocas y de todas las personas que se congregan. Así que puedo decirle, es necesario congregarnos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y los grupos familiares son una extensión del brazo de Cristo, y desde luego creemos esa frase porque fue dicha por el mismo Señor Jesucristo: donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero recuerde que una palabra no puede contradecir todo el sentido. La Biblia dice que debemos de guardar la unidad del cuerpo en el vínculo de la paz. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Espíritu. Dios le bendiga. La segunda pregunta dice, ¿por qué hay personas que solo quieren que les predique directamente un pastor y un miembro de la iglesia? Tal vez, bueno, yo no sé por qué habrá personas que quieren eso, pero tal vez diría yo, permítame parafrasear una situación de la vida diaria. Dios nos guarde. Si hay un accidente grave, si hay un accidente casero, cualquier accidente casero, use su imaginación, un accidente casero, y es urgente que alguien que tenga conocimiento intervenga y ayude en esa circunstancia. ¿Sabe qué dice la ley? Dice que si hay una persona que está accidentada, que está grave, y usted no la auxilia, a usted lo pueden culpar. Pero mucho más ventajoso y mucho más meritorio si es alguien que tiene algún mediano conocimiento. Por ejemplo, las grandes empresas ahora debe ser mucho mejor con la seguridad, pero en mis tiempos yo también fui empleado, trabajé con el Estado también, y siempre habían unas épocas de enseñar primeros auxilios básicos. Y la prevención es, si hay una situación de emergencia, usted debe de ser capaz. Creo que no es necesario que sea un pastor, pero sí creo que debe de ser necesario que sea alguien
que conozca a Jesucristo, que sepa la verdad de la palabra de Dios, que tenga amor por Dios y amor por las almas. Eso sí sería lo importante. Lo demás, en todas las ciudades, con la pregunta anterior que hubo ahora, pudiésemos unir en todos los lugares, casi generalmente, hay una reunión de cristianos y hay un pastor. Entonces vaya a la iglesia y allí en la iglesia escuche. La mayoría de pastores tenemos no el culto para responder preguntas, pero sí tenemos la oportunidad de dar una cita, de dar, según la urgencia, una orientación. Así que yo no creo, no sé si habrá personas que prefieren que les hable un pastor, pero me parece interesante, lo volví a oír hace años, lo había escuchado, una reflexión sobre alguien que le pide ayuda a Dios. Es un hombre que está en un lugar donde hay un vendaval fuerte y entonces este hombre se arrodilla y le dice a Dios: Señor, te ruego que me ayudes, que me libres de este peligro. Y dice que llegaron unos socorristas a su casa y le dijeron: Señor, viene una borrasca impresionante, es mejor que se venga con nosotros. Y él dijo: no, yo no me voy con ustedes porque yo le he pedido a Dios que me ayude. Se fueron esos socorristas. Después de un rato, de creo que mediodía, pasaron unos vecinos. Vecino, viene esa tremenda borrasca, está causando daños, camine con nosotros. Y él dijo: no, yo he orado a Dios que me ayude. Dicen que finalmente llegó un helicóptero de la Fuerza Aérea, bajaron por unos lazos y le dijeron: Señor, súbase que no tenemos tiempo, estamos en peligro, súbase rápido. Y él dijo: no, yo le oraba a Dios que me libre. La borrasca lo cogió, murió él con toda su familia. Es una historia anecdótica, o sea que puede ser cierto, ¿no? Él se presentó a Dios y le dijo: Señor, tú me fallaste, te pedí que me libraras y no me libraste. Y él le dijo: ¿cómo puedes decir que no te ayudé? Te envié socorristas, te envié los vecinos y te mandé un helicóptero de la Fuerza Aérea y tú rechazaste la ayuda. Así que yo creo que la palabra de Dios solamente tiene que ser dada por los labios de alguien que tenga a Cristo en su corazón, que ame la gente y que tenga un sentido práctico de la palabra de Dios, que crea lo que en ella está escrito. Solo eso es necesario para que usted sea salvo. Que la persona conozca a Dios, que ame a Dios y que ame la salvación de las almas. Dios le bendiga. Espero que si hay alguien que quiere que sea un pastor, aproveche que hay una iglesia, busque un tiempo de consejería. Eso es diferente. Eso es muy diferente. Buscar una asesoría espiritual, un crecimiento. Seguramente el pastor tendrá la discreción, estoy suponiendo que no sea yo, de ver qué asuntos son sencillos y los puede manejar alguien que está capacitado en la iglesia, o qué asuntos ameritan que sea él el que aconseje, el que dé una dirección a través de la preciosa palabra de Dios. Espero haber contestado la pregunta. Otra pregunta dice: ¿estaría bien pedir a Dios que haga justicia o venganza en contra de alguien que me ha hecho daño? Bueno, tendríamos que leer. La pregunta es: ¿está bien pedir a Dios justicia o venganza? Cuando esta personita usó
La palabra venganza da a entender que hay un resentimiento, hay una especie de amargura. Y sabe, yo escuché a un predicador decir hace unos años esto: cuando usted perdona, usted no perdona porque la persona lo merezca. Usted perdona porque usted merece ser libre y no estar bajo una atadura. Miremos Romanos capítulo 12, que nos dé una pequeña luz. Romanos el capítulo 12. Hay muchos otros textos, pero en esta tarde viene a mí este texto. Romanos capítulo 12. Dice, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En concordancia a este pasaje, yo pudiese decir que lo que usted puede pedir es que Dios haga justicia, pero no que tome venganza, porque la venganza de Dios es extraña. La venganza de Dios no nos gusta a nosotros. Jonás vio como los hombres de Nínive se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero Dios fue glorificado porque los enemigos de él lo reconocieron como Señor y Salvador. La iglesia del tiempo al apóstol Pablo vio la venganza de Dios en Saulo de Tarso, un enemigo violento, blasfemo, iracundo, con anhelos homicidas. Dios lo tocó y lo convirtió en el más ferviente predicador del Evangelio. Lo respaldó con milagros, con sanidades, con señales, pero Pablo soportó más que cualquier otro sufrimientos por el cristianismo. Así que yo haría caso de lo que dice la Biblia. Hay tres maneras en que un cristiano puede hacer justicia. La primera es hacer justicia nosotros mismos. Quien hace justicia por sí mismo se aparta de Dios y se aparta de la ley y se tiene que atener a las consecuencias. La sentencia bíblica dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Ha escuchado, mi amable oyente, la historia de la violencia en Colombia? Los de un grupo político y los de otro estaban heridos, vieron muchos matar a sus padres, violar a sus hermanos y hermanas, escaparon por misericordia, pero luego se convirtieron en peores asesinos que los que habían matado a su familia. Hicieron daños también a personas inocentes. La segunda oportunidad está en el capítulo 13. Mire: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto a veces no se puede dar. En nuestra nación es muy posible que en la mayoría de casos se pueda dar. En algunos casos, lamentablemente, la palabra de Dios dice que la gente puede ver que los que juzgan lo hacen por ganancia, no dan la razón al inocente, sino por el premio, por la dádiva. En los países donde se oprime la verdad, no tiene nada que ver con la justicia. Y es cuestión de conciencia si se toma la alternativa de luchar personalmente, llamémoslo como lo llaman en Colombia, hacer justicia por mano propia. Pero cuando usted le pide a Dios, entonces usted le pide que haga justicia, pero usted da los otros pasos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esos son los pasos que hay que dar. Dar lugar a la oración, dar lugar al perdón, dar lugar a la intervención de Dios. Y la Biblia no dice usted hace el papel del bobo. La Biblia dice que cuando usted hace el bien y la persona no se arrepiente, hay una condenación grande. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Habrá una condenación sin pretextos, pero Dios no dará por inocente al culpable. Así que tenemos esas tres alternativas: colocar en las manos de Dios, pero dando los pasos que Él dice, dejando que Él haga su justicia. Esto no quiere decir que yo pongo la cabeza que me maltraten. Si yo puedo estar en paz, bien, pero hay veces que tengo que alejarme de ciertas personas. Este es un tema un poco complejo, pero no hay deseos de venganza, no hay resentimientos, no hay odios, hay confianza en la justicia del Dios Todopoderoso. Te animo a orar por las dificultades, que el enemigo no llene tu corazón de amargura, de resentimiento. Repito, ese famoso predicador de tiempos pasados decía: tú perdonas no porque la persona lo merezca, tú perdonas porque tú no mereces llevar esa carga de resentimiento, de amargura, de desconsuelo, de desaliento. Tú mereces tener la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ayúdame a orar, soberano Señor. En esta tarde oramos por cada hombre, cada mujer que sin ninguna duda tiene motivos de dolor por las injusticias. Ayúdanos, Señor. Haznos justicia, pero permítenos a nosotros tener un espíritu perdonador. Oramos por quienes nos han hecho mal,
no los maldecimos, oramos que los perdones, que tengas misericordia, que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están atados. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para esperar siempre confiadamente en que tú nos harás justicia, en que tú eres bueno y nos librarás de todo mal, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, Dios les bendiga. Les espero mañana lunes con el favor de nuestro Dios en su programa La Hora de Poder. Recuerde, Suldemaida Radio 106.9, 5 a 6 de la mañana. Dios les bendiga. Un abrazo.